Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Martínez Álvarez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral de la Universidad IEXPRO. En esta bonita tarde estaremos hablando en la materia Derecho Bancario y Bursátil, impartido por la maestra, la licenciada Patricia Yanet Villafuerte Coello, en la cual estaremos tratando tres tópicos que son de suma importancia para entender cómo operan algunas instituciones. Una de ellas es los almacenes generales. En esta, nosotros tendremos que decir a grandes rasgos su regulación jurídica y su uso práctico en México. ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo funcionan estos almacenes generales? Tenemos que hablar también del factoraje y sus principales retos jurídicos a la luz de la legislación mexicana. Abordaré en breve lo que es también el factoraje para dar una pequeña reseña de qué estaremos hablando. Y por último, lo que es el crédito, las sociedades de préstamo y ahorro, las casas de cambio y su regulación jurídica. ¿Quién es el que regula a todas estas entidades de las cuales estaremos hablando? En primer lugar, hablaré de los almacenes generales o almacenes generales de depósito. ¿Qué son estas entidades? Son organizaciones auxiliares de crédito en las cuales se guarda, se conserva y se almacena mercancía en depósito nacional y fiscal. Estos operan a través de bodegas propias o algunas que son habilitadas y ofrecen a los usuarios sus servicios con un valor agregado, ya sea de transporte, certificados de calidad. Por ejemplo, un almacén general de este tipo, o cómo lo podemos definir, cómo lo podemos ubicar, son los famosos Cometra en algunos estados, en algunos otros, el más común, el más conocido es el Panamericano, que no estamos hablando de una camioneta que venda pan, ojo, hay que aclarar eso. El Panamericano es un servicio que presta a un almacén general de depósito en México. En México aproximadamente hay alrededor de 300 empresas que se dedican a esto. Ellos están constituidos a base de una empresa. Deben tener una denominación o un domicilio social, un domicilio fiscal. Tienen que tener también sus socios una inversión dentro de la banca para asegurarse y asegurar así a los demás clientes que ellos tienen el respaldo financiero de poder manejar su dinero en caso de que haya alguna, algún imprevisto por allá. Tienen que también contar con todo lo relacionado a un acta constitutiva porque es una sociedad mercantil. ¿Quién o qué ley es la que regula a estos almacenes? A eso los regulan una superintendencia de industria y comercio. Por ejemplo, en un almacenamiento me permite a mí guardar grandes cantidades de mercancías en un edificio especial por un tiempo, pero estamos hablando de mercancías. Eso es un almacén general, pero un almacén de depósito es aquel que me permite guardarlo ahí y después estarlo moviendo a diferentes lugares, como por ejemplo Banorte. Pongo ese ejemplo porque es el banco que tengo más cerca. Banorte pasa una camioneta de un almacén general a recoger el dinero que tienen en bóveda. Lo llevan a su central y de ahí después Banorte les dice, ¿sabes qué? Necesito que me resultan cajeros, que me resultan esto, y ellos son los encargados de hacer ese resurtimiento. Ellos son los quienes van a hacer ese movimiento. Banorte le paga a este almacén general por hacer este tipo de cosas. Entonces, a grandes rasgos, un almacén general son esas empresas que se dedican al movimiento y al traslado de todo el dinero, de todo lo que conlleva eh, en los depósitos nacionales y los depósitos fiscales dentro del país. Ahora, en el factoraje, de inicio tenemos que preguntarnos qué es el factoraje. Bueno, el factoraje es un proceso por el cual una empresa comercializa sus cuentas por cobrar, es decir, vende unas facturas a una institución financiera o a una institución de cobro. Gracias a esto obtiene un beneficio, es tener efectivo de manera inmediata, lo cual le resulta útil para que éste pueda continuar con sus operaciones. ¿Qué ejemplo podríamos poner? El de una casa que se dedica a dar créditos. Ellos ya tienen cierto tiempo de dar créditos y ya su cartera que se está venciendo no tienen manera de cómo recuperarla. Ellos agarran y deciden vender esa cartera que le llamaremos el factoraje
a otra empresa que se dedique a hacer el cobro. Entonces, ahí es cuando entra. Es un mecanismo a corto plazo que apoya para el crecimiento de la empresa, para que no se quede estancada, no se quede sin fondos. Entonces, le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es tu cartera? Pues mi cartera son 10 millones. Ok, te la compro en 5 y recuperas parte de tu inversión y no te quedas con nada. Y entonces obtiene un pago anticipado también por la compra de estos créditos. Entonces, eso es lo que se dedica al factoraje. ¿Qué regula el factoraje en México? Estas instituciones están reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están reguladas de igual manera por el Banco de México y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto también aunado a la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Derechos de las personas que tienen depositado su dinero en los bancos. En el factoraje estamos hablando que existen dos tipos de factoraje. Un factoraje sin garantía es también conocido como el factoraje sin recursos. El otro es el factoraje con garantía o el factoraje en el cual se dejan los recursos. La importancia que tiene el factoraje es que nos permite que tenga liquidez durante los procesos de gestión y la capacitación de nuevos clientes o la entrega mientras de algún tipo de producto. Entonces, como bien dijimos, el factoraje es una transacción financiera que incluye y siempre va a incluir mínimo a dos partes, un vendedor de facturas y otra persona que las compra. ¿Para qué? Para que éstas puedan hacer el negocio de una comprar con un descuento y luego cobrar el pago o el saldo de la otra persona que les debe. Esto es el factoraje a grandes rasgos. Por último, tocaremos el crédito, sociedades de préstamo y ahorros. De inicio, tenemos que tener en claro que el crédito es una operación de crédito simple que se da por medio de un banco, que se da por medio de una tienda, que se da por medio de una financiera, de una SOFOM. Hay ya múltiples opciones para inclusive nosotros obtener un crédito, por así decirlo. Los usos más comunes, pues, son los bancos. Un banco te da un crédito para consumo, un banco te da un crédito para que tú lo gastes en lo que tú quieras. Una financiera o una SOFOM normalmente te da créditos para inversión, créditos para que reinviertas en un negocio, para que tú puedas volverlos a manejar. Estos están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igual también están reguladas por la Conducef. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar regulada por la Conducef? Porque si tú ahorras, por ejemplo, en una cooperativa o en las cajas famosas cajas de ahorro, les voy a poner una muy clara que existe acá en Yucatán, que sería Coopera Caja. Coopera Caja, ellos se dedican a juntar cierto número de socios quienes están aportando periódicamente un monto de ahorro, el cual es un ahorro de depósito a la vista sin intereses. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que es un depósito que ellos pueden disponer de él al momento que gusten. Pero también esta caja tiene entre sus opciones la de dar préstamos a los mismos socios. No pueden darle un préstamo a una persona que no sea socia. Entonces, para ello son este tipo de cooperativas de cajas de ahorro. Las financieras trabajan de una manera diferente. Las financieras, por ejemplo, las podemos encontrar normalmente como SOFOM. Las SOFOM son entidades que funcionan como una alternativa para que uno pueda adquirir un financiamiento, un crédito. Estas deben de contar, obviamente, con el registro vigente de la Conducef para que no operen como agiotistas. Esas están sujetas a supervisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ellas están dispuestas o están sujetas inclusive a regularse por cuestiones de prevención del lavado de dinero, por cuestiones de prevención de financiamiento del terrorismo, para evitar precisamente este tipo de casos que nos pueda ocasionar algún problema en este tipo de cosas. Las sociedades constituidas o organizadas tienen que tener, como bien lo dije, operaciones primero de ahorro y después del préstamo con los mismos socios que forman parte de esto. Son de carácter popular. Esas funcionan como un tipo de tanda, por así decirlo. Las tandas, por ejemplo, son organizadas entre personas de la misma colonia, de la misma localidad, pero ahí no están regulados por nadie. Ahí corren el riesgo de que yo te pago, pero si tú no me pagas, ahí pierdo.
La cooperativa no, la cooperativa tiene un seguro de que ellos le regresan su dinero íntegro a la persona que está teniendo la capacidad de ahorrar con ellos. Entonces, esa es la manera en la que operan este tipo de sociedades. Cabe aclarar también que los bancos normalmente, como bien mencioné hace rato, se dedican únicamente a préstamos, normalmente de cantidades, estamos hablando pequeñas, por así decirlo, que son para consumo, sin garantía alguna. La única garantía que ellos te piden, pues prácticamente es la palabra de que les vas a pagar. No hay alguna otra garantía, salvo que el crédito sea hipotecario, donde sí ya se requiere, como su nombre bien lo dice, una hipoteca de alguna propiedad o algo. Dentro de los préstamos también podríamos encontrar o podríamos englobar también a los préstamos con prendas, porque a fin de cuentas es un préstamo en el cual se está pagando y se paga un interés. Entonces, también podríamos englobar en esa parte esa otra cara financiera que no menciona acá como cooperativa de ahorro. Entonces, dentro de la legislación mexicana, creo que son figuras muy importantes. El, en primera, los almacenes generales, porque son los encargados, como las abejitas, de recolectar polen y distribuirlo entre flores. Acá, estos almacenes generales son los encargados de recolectar el dinero y distribuirlo, que no se encarte o que no se estanque en un mismo lugar para tener una sociedad un poquito más segura con respecto al dinero, porque el dinero prácticamente es lo que mueve ahorita a la sociedad. Claro, ahorita ya con la parte electrónica, la parte digital, la parte de modernización, se nos ha ayudado mucho gracias a las transferencias electrónicas y todo eso, pero desafortunadamente se sigue manejando mucho dinero en efectivo, que este tipo de almacenes generales son quienes lo mueven y quienes nos ayudan, por ejemplo, a llevarlos a cajeros automáticos, a llevarlo a empresas para que ellos les paguen a sus empleados. Entonces, se utiliza, es muy usado este tipo de almacenes generales. Con el factoraje, esto ayuda a ciertas empresas pequeñas a que ellos puedan seguirse manteniendo a flote. ¿Por qué? Porque si este tipo de empresas que se dedican a dar crédito, a dar préstamos, ya en algún momento no pudieran cobrar sus deudas y no van a tener capital para seguir invirtiendo y para seguirse manteniendo dentro del mercado. ¿Esto qué provocaría? Provocaría la quiebra de ellos. Uno, pérdida de dinero de accionistas, porque se lo llevarían a otro lado. Dirían, ¿sabes qué? Ya no me es redituable estar rentando, ya no me es redituable estarle pagando empleados, ya no me es redituable siquiera dar un crédito de 10 pesos, porque no me lo van a pagar. En cambio, así con estas empresas que se dedican al factoraje, ayudan mucho a que la economía de México, a que la economía de estas personas se mantenga un poquito estable, porque con la parte de intereses que ya cobraron, más el capital, más el otro porcentaje, la pérdida, por así decirlo, es un poquito menor. Claro, si este tipo de entidades se dieran cuenta que nada más es perder, pues obviamente se retirarían del negocio, pero sí hay un cierto margen de ganancia útil que realmente les deja a ellos, porque sí hay, así como hay mucha gente que no paga, somos muchos más los que sí pagamos a tiempo los créditos. Y por último, el crédito, pues prácticamente el crédito es una herramienta que nos viene a solucionar mucho la vida, nos viene a solucionar mucho las cosas por cualquier imprevisto. Se maneja el crédito prácticamente ahorita en cualquier lado. Desde que lo manejamos inclusive con el señor de la tienda de la esquina, señor, présteme un refresco, al rato se lo pago. El señor te lo presta. Entonces, desde ahí estamos utilizando ya las figuras de crédito. No, no legalmente porque no hay un contrato firmado, pero sí verbalmente porque hay un préstamo de un bien para el fin de entregar dinero en efectivo por ese bien. Entonces, si a mí me prestan dinero, yo voy a regresar dinero. Si a mí me prestan por un banco eh, un coche, yo les tengo que pagar en efectivo porque ahí en la cláusula está establecido cómo les voy a pagar yo. Bueno, pues a grandes rasgos de esto se trató la actividad, de hablar de almacenes, de hablar de factoraje y de hablar del crédito en las sociedades. Por mi parte sería todo. Que tengan muy bonita tarde, excelente domingo, lo que resta del domingo ya, porque ya tarde lo estoy haciendo mi grabación. Muchas gracias y que tengan linda noche.